Buenas, buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que se escuche bien, ustedes dirán. Vamos a hacer un vivo con Irene Weiss. A ver, ya la voy a sumar a Irene. Estaba apuntando, hola, ¿Cómo estaba andas, apuntando Irene? para cualquier lado. No sé, no sé qué toqué porque ni siquiera sé lo que se No veía. pasa, no pasa nada, no pasa nada. Si los que estamos, los que sobrevivimos a la pandemia y estamos acostumbrados a las redes y a los vivos, ya sabemos cómo son los pormenores de una transmisión en vivo, ¿no? Llegó la tele en vivo a nuestras casas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Irene, todo bien, todo bien. La verdad que muy contento. Primero, agradecerte, ¿sí? Esta posibilidad de poder escucharte. Yo te lo comenté, creo que ayer. Yo tuve la suerte de encontrarte en pandemia y poder ver tu trabajo, tus videos, las charlas que hacías. Y la verdad, nada, yo que soy un apasionado de la naturaleza y del cuidado de nuestros ríos y nuestros peces, me encantó. Y cuando con los chicos armamos la agenda de las transmisiones en vivo y las entrevistas que íbamos a hacer este año, fue una de las primeras que dijimos, bueno, si arrancamos, arranquemos con todo, vamos a hablar con Irene, bueno, frente también a la complejidad de la situación que tiene nuestro río hoy en día, sos como que la persona adecuada para charlar de estos temas. Así que bueno, de parte del APDL No, quiero es agradecerte un placer. que El nada, que placer estés es acá con mío, no, nosotros no te quería transmitiendo. pisar porque después viste que las voces se superponen como son los vivos. No, estoy re contenta que me hayan invitado en este primer vivo porque mucha gente me preguntó y la verdad es que sigue la situación igual o peor de lo que era al principio, viste, esto que parecía que, bueno, al año siguiente iba a volver el ciclo, que ahora les voy a contar si quieren un poco cómo es, cómo debería ser, el deber ser y lo que no es, Perfecto, ¿no? perfecto, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Primero, nada, Irene, contale a la gente que nos está viendo y el video va a quedar grabado. eh, ¿Por qué te invitamos? ¿Cuál es tu profesión? Y nada, todo lo que has hecho por nuestro Bueno, río también. bueno, yo soy bióloga de origen. Cuando yo estudié biología en la Universidad de Buenos Aires, una vez que me graduaba de licenciada, de la licenciatura, si yo quería seguir el posgrado en ese momento, estoy hablando de los años 70, yo tengo 65 años, aunque no parezca, 65. Entonces, y además estaba adelantada, entré a la facultad con 16 años porque yo egresé del Nacional Buenos Aires, hice séptimo grado libre, entré al colegio y encima me sacaron sexto año. O sea que cuando yo saliera chiquita, no es que hice la facultad así Sí, sí, volando. Todos sí, me claro. dicen, ¿cómo hiciste tal? No, no hice la facultad rápido. Lo que pasa es que entré chica y me recibí a los 21. Bueno, la cuestión es que yo no quería seguir, si yo seguía el doctorado en biología, para mí era más de lo mismo y estaba muy orientado a genética y a biología molecular. Yo quería ser ecóloga, ¿viste? Y ecóloga de ríos. Esa era mi Mirá, aspiración. Yo leía mucho a Haeckel, el creador de la palabra ecología. Entonces yo decía, pero ¿dónde se estudia esto? Entonces, bueno, empecé a averiguar con profesores y yo entré en ese momento como becaria, en esa época se llamaba becaria de iniciación del CONICET. Y después perfeccionamiento, formación superior, entrabas en la carrera del investigador. Ahora tienen otros nombres las becas, ¿no? Tipo 1, tipo 2 de doctorado, qué sé yo. Pero en esa época se llamaban así. Entonces, sí, mi director, que era el doctor Argentino Boneto, un santafesino que fue el fundador no solamente del Instituto Nacional de Limnología en Santa Fe, sino después del Centro de Ecología Aplicada del Litoral en Corrientes, que son unidades ejecutoras del CONICET, mirá, y antes de fallecer, que falleció a fines de los 90, fue el impulsor del Instituto de Tecnología de Chascomús, donde se está haciendo ahora la recría de pejerrey, para ah, reinsertar sí, pejerreyes en las lagunas de la sí, sí, provincia de sí, Buenos Aires. Bueno, ese fue sí, sí. digamos, mi mentor, el promotor o sea, yo encontré a esta persona buscando, preguntando en la facultad, y me tuvieron, como él no era de la UBA, me pusieron un codirector de la UBA que, bueno, era digamos,
también ya falleció, profesor de zoología, que figuraba, pero en realidad el que me orientaba y el que me explicaba todo, por Estaba atrás, carta, por teléfono, él venía cada tanto a Buenos Aires, era un lío, porque era la época que no había ni mails. Y el teléfono era caro, ¿viste? No había ni siquiera descargo directo nacional, había que pedir por operadora, ¿no sabes? Bueno, los chicos jóvenes, yo a veces se lo cuento a mis hijos, que ya son grandes, me dicen, mamá, ¿pero cómo sobreviviste? Y dice, sobrevivía, era la tecnología que había. y bueno, además se nota que había una gran Sí, pasión sí, yo también quería por hacer eso, aprender, ¿viste? y por Mira, recorrer el trataron de camino que persuadirme de todas las recorriendo, maneras claro. posibles, primero para no entrar en biología. Mi viejo, imagínate, mi viejo fue médico, fue uno de los discípulos de Hussein, el Claro, primer Nobel de la ciencia argentina. Mi viejo casi se infarta cuando le dije que iba a ser bióloga. sí. Yo soy la mayor de 4 hijos, ¿viste? Mi hermano menor siguió medicina, pero hasta que llegó él, mi viejo nunca se enteró porque falleció antes, ¿viste? Bueno, la cuestión es que no me habló un mes cuando me Claro, anoté en sí, sí, biología, sí, porque sí. era lo que había. O sea, ahora hay un montón de carreras de ciencias ambientales, pero en esa época era la única opción. Entonces, bueno, me Sí, sí. recibí, empecé a averiguar y me dijeron que aplicara a algunas universidades que, bueno, primero me otorgaron la beca de la OEA aplicando a 4 posibilidades que yo tenía, que era lo máximo. Y después, bueno, cuando me aceptaran, yo te iba a tener que elegir. En general te recomiendan que postules a más porque a veces justo no es el perfil que están buscando. Yo tuve la Sí, suerte, no sé sí. si la suerte o la mala suerte, que en esa época le daba mucho prestigio a las universidades norteamericanas tener estudiantes latinos. Sobre todo porque no habían los Mirá, latinos que hay hoy, ¿viste? Entonces recibir un latino, y sobre todo en una sí, universidad del sí. norte, de Estados Unidos, del noroeste, como fui yo. Bueno, la cuestión es que yo apliqué a las 4 universidades, las 4 me aceptaron porque tenía buenas notas. Entonces fui al doctor Boneto y le digo, Tino, ¿ahora qué hago? Y me dice, jorobaste por aplicar a las 4. Le digo, pero fue lo que la OEA me dijo. Claro, Bueno, cuento estos detalles porque estas cosas pasan incluso hoy en día, pero por supuesto vía internet, sí, porque ahora la aplicación es todo por internet. En ese momento había una oficina regional de la OEA acá en Buenos Aires, donde está ahora el Centro Cultural Recoleta. No sé si hay gente de Buenos Aires o son todos del litoral los que nos están escuchando, pero donde está ahora el Centro Cultural Recoleta estaba la sede, una oficina regional de OEA y de Naciones Unidas. Ahora están en Montevideo, pero igual todo el papelerío ahora se hace online. Bueno, en aquella época había que ir y que a uno le explicaran, llenar todos los formularios, encima era la época de gobierno militar, todo por quintuplicado, hasta que te daban el pasaporte, que tenían que verificar quién eras vos, sí, sí, y sí. primero con el pasaporte, después todo el trámite con la visa, bueno. La cuestión es que elegí la Oregon State University, que me habían dicho que era la Harvard de las ciencias ambientales y que tenía una estación hidrobiológica fabulosa en el medio de las Rocallosas. Entonces yo dije, bueno, genial, esto es lo que yo quiero. Y la verdad que cuando volví, a mí se me abrió un panorama enorme. Después, bueno, terminé mi periodo de beca, entré en la carrera del investigador del CONICET, hasta que no me acuerdo si fue en el 94 o 95, Caballo mandó a lavar los platos a los científicos. A mí no me alcanzaba para pagarle a la niñera de Sí, mis hijos. Yo también que estaba casada, tenía a mi marido, pero me sentía muy frustrada. Ahora el CONICET cambió un montón, pero en esa época no ganaba lo suficiente ni para pagarle a la niñera. Entonces mi marido me dijo, mira, me hago cargo, yo no te preocupes, si vos te gusta lo que haces. Pero la verdad que yo estaba 12 horas fuera de mi casa, tenía 3 chicos, ¿viste? Y dije, no, me quedo con la cátedra de sí, dedicación sí, sí. simple y después veré qué hago cuando sean más grandes. Que eso fue lo que hice, porque yo tenía una materia que dictaba clase de dedicación simple, que es lo único que te permite la carrera del investigador, que es con dedicación exclusiva. La cuestión es que tuve mucha mala suerte Mirá, porque mi marido en el camino, en el medio de todo esto, pasó un tiempo, se agarró un cáncer y falleció. Yo me quedé viuda con 3 chicos. Entonces, bueno, tuve que salir a buscar laburo, porque con la cátedra de dedicación simple, sí, ¿viste? sí, sí, sí. Encima mi marido trabajaba por su cuenta. Sí, sí, Bueno, tal cual. la cuestión es que en el medio de toda esa desgracia tuve la suerte que apareció la agencia. Yo me fui del CONICET en ese momento, cuando Caballo mandó a lavar los platos a los científicos. Pateé el tablero, debo haber sido una de las pocas locas que con lo que cuesta entrar en la carrera del investigador, yo ya era investigadora asistente de Boneto y me iban a promocionar en ese momento investigadora adjunta, que es la categoría siguiente. Después viene independiente, principal, superior, que es lo máximo. Bueno, yo me pateé el tablero y todo me decía, pero estás loca, que consigues un embudo, que encima te dieron la posibilidad de ingresar con la Sí, experiencia que sí, vos tenías en Estados Unidos. Le dije, no me interesa, no me importa, le digo, porque es una falta de respeto a la ciencia lo que están pagando, ¿no? Bueno,
La cuestión es que justo te decía, en el medio de la desgracia, en todas las carreras ambientales empezaron a aparecer licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, en las carreras de posgrado en Derecho, en Económica. Entonces, de pronto empecé a tener trabajo dando clase y bueno, y yo igual en el medio de todo esto, yo había hecho mi trabajo de tesis con el doctor Boneto en la zona de Rosario, en los peces migradores del río Paraná, publicamos un montón, de hecho hoy todavía están, me llega todo el tiempo por las distintas redes sociales de la academia, hay una que se llama academia.edu en inglés, otra que se llama research no sé cuánto, bueno, me va llegando que todos los lugares donde nombran mis papers científicos. Mucho publicábamos con Boneto en las mejores revistas internacionales, porque el CONICET medio que, viste, te impulsa eso, es or publish or perish en el CONICET. O publicás o pereces, viste, igual. Entonces, publicamos mucho con el doctor Boneto y con otros colegas también, y todavía hasta el día de hoy, no, o sea, tiene un alto impacto, o sea, hay un índice que hace el CONICET de las publicaciones de alto impacto, y todavía las nuestras tienen un impacto, o sea, fueron tan pioneras que no perdieron vigencia. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos, perdón, no te quiero, si querés preguntar algo en el medio, iba a explicar cómo era el proceso de la tesis y lo que descubrimos, ¿no? Pero te dejo primero que me digas algo, porque si no... No, metámosle que esto nos va a encauzar naturalmente. Genial. En el río, así que, Irene, para nosotros... Bueno, entonces, el tema fue así. Boneto ya había visto, ya tenía una idea de que los peces migraban, por supuesto, parece que estoy hablando de algo que hoy es re obvio, pero en ese momento había que demostrarlo. Él ya había hablado con colegas brasileños, donde a veces, o sea, tenemos muchos géneros en común, pero no son las mismas especies por ahí. En algunos casos sí, pero hay un fenómeno curioso que se produjo en lo que hoy está tapado por Itaipú, pero lo que eran los saltos de Guaira, o las cataratas de Guairá, nombre en guaraní, ¿no? Que son lo que le dicen en Paraguay 7 caídas y en Brasil 7 quedas, que está unos kilómetros aguas arriba de la frontera argentina, cerca de las cataratas del Iguazú, pero está compartido hoy, o sea, ese tramo del río, en realidad lo que hicieron los brasileños fue, los brasileños tuvieron la iniciativa, Paraguay le vende la energía a Brasil, porque no la necesita, y hagan lo que quieran, le dijo, ¿viste? Claro, entonces a nosotros, de alguna manera, sin querer, nos hace mucho eco ese cambio en el ecosistema, a pesar de que la Argentina no intervino en ese acuerdo, porque es, viste, un tramo del río que está aguas arriba de la frontera argentina. Bueno, entonces Itaipú, que es enorme, aprovecharon esas 7 caídas, que son unas columnas de basalto tremendas, que Boneto me contaba que él las había sobrevolado, y era como ver, yo me acuerdo esa figura, siempre decía, vos sabés que es como ver cuchillos gigantes viste, como los cuchillos de acero, pero desde un avión saliendo del lecho del río, viste, hacia afuera, y eso fue aprovechado para la energía hidroeléctrica de Itaipú, y eso a lo largo de la evolución produjo que los peces aguas arriba y después en los tramos argentinos del río Paraná se produjo un proceso de especiación. Boneto hizo un índice de diversidad y vio que era muy poco el porcentaje en común que teníamos de especies, estoy hablando, los géneros y las familias sí, pero las especies no. Entonces eso fue justamente, es muy raro que para los peces el agua sea una barrera geográfica, porque en general para los peces vos ¿cuál tenés de barrera? Si son peces de río, por ahí el mar, o la tierra, claro, o el aire, pero... Ahí se encontraron con una barrera física prácticamente infranqueable durante miles, quizás millones de años. Los de aguas arriba intentaban bajar y se hacían pomada por estos cuchillos filosos que eran las columnas, y los de aguas abajo, aguas arriba no podían pasar porque era muy alto. Entonces, bueno, por eso es que, por ejemplo, tienen ahora dispositivos de paso de peces, Yacyretá, Itaipú y todas las empresas modernas tienen... o ascensor para peces, o escalera para peces, que son como escalones, bueno, ustedes saben, yo a veces lo cuento, no sé, a los alumnos de posgrado de Derecho y me miran como si yo estuviera loca, ¿no? Ascensor para peces, escalera para peces, bueno. Entonces, a partir de ahí, bueno, nosotros hicimos marcación de peces, primero había empezado Boneto con otros colegas mayores que yo, y después, conmigo, en la zona de Rosario, marcamos sábalo y dorado, básicamente, pero tenés sábalo, dorado, patí, manguruyú, pacú, qué sé yo. Era un proceso súper artesanal. Ahora le meten directamente como una cosa que es parecida a una brochadora, que la tengo por ahí, que te iba a mostrar.
Ahora ahora usan hay, una cosa incluso así, como la yo abrochadora he de tenido la papel, suerte pero de... que tiene un chip con GPS. Entonces, Sí, directamente ni sí, siquiera le sí, hacen sí. nada al pez, lo sacan del agua con una red y antes de que el pez pudiera darse cuenta, hace clic delante de la aleta dorsal, si tiene una sola, y si no entre las dos dorsales, bueno, y lo vuelven a tirar al agua. Bueno, eso no existía y lo siguen por GPS. Eso no existía, esa tecnología en nuestra época. Entonces, un día, bueno, esto tenía que ocurrirse, se le tenía que ocurrir la idea. ¿Cómo se le ocurre la idea? Según él la había contado. Un día estaba viendo a un hermano que en el hospital, que le pasaban suero por el brazo, estaba internado, y dijo, porque el CONICET encima no tenía un mango, entonces había que buscar la forma barata de poder hacer un proyecto realmente importante con poca plata. Y eso no es fácil, ¿viste? Él era un tipo muy creativo. Entonces se dio cuenta que con la manguerita cristal compró rollos, en realidad me pidió a mí que averiguara, bueno, la historia es más larga porque hay que pedir varios precios para que el CONICET lo acepte, el más bajo. Bueno, compramos en la zona de la Facultad de Medicina un rollo de esa manguera cristal, y yo me sentía la persona más idiota del mundo porque me pasé meses cortando tramos de 10 centímetros de ese rollo. Después, él mandó a hacer, el CONICET lo que sí tenía era una muy buena imprenta, porque no existía ni siquiera, era todo máquina de escribir, ni siquiera existía la posibilidad de tener una computadora con distintos tipos de letra, nada, ¿no? Entonces, él encargó las etiquetas que decía el largo total, longitud estándar, porque a veces tienen la cola comida, ancho, que se medía con una herramienta especial, con un calibre venía el ancho del pez, si es sexo femenino o masculino, el estado de maduración, si la apretaban a la hembra, si salían los óvulos o no, cuánto pesaba, bueno, y después la persona que lo había capturado y por supuesto la localidad y la fecha. Todo eso entraba en una etiqueta que él con un marcador de números del 00000 al 99.999 se numeraba como se numeran hoy las entradas de un espectáculo, no sé, de un recital, no era un aparatito así que vos los ibas pasando, bueno. Lo único que cambiaba en cada una de las marcas era el número. Entonces teníamos una planilla, qué números marcábamos, en qué estación. Se hizo en el Delta del Río de la Plata, que eran unos colegas que estaban acá trabajando acá en Buenos Aires, después yo que estaba en Rosario, después gente que estaba en Corrientes y también en Santa Fe, en realidad en 4 lugares, no en 3, pero al final terminó siendo 3. Empezamos 4. La cuestión es que nos separamos la cantidad de números, y lo que se hacía era, adentro del tubito de la manguerita cristal, se enrollaba, o sea, el papelito entraba justo para dejar 1 centímetro de cada lado libre. Entonces lo enrollábamos en un clavito, lo metíamos adentro, lo apretábamos con una pinza caliente en un mechero, y después se le ponía una tanza. Claro. Una tanza que se ataba con lo que se llama en el nudo alondra, así le llaman, yo no sabía que se llamaba así, me dijo una chica que hace macramé. Bueno, como se ponen los flecos de los echarpes, ¿viste? Bueno, entonces había que, mirá el proceso, había que poner la red en el agua, sacar los peces con cuidado, ponerlos en un tacho dentro del bote donde estábamos con agua del río. Ahí había un veterinario que nos asistía, que ya tenía calculado más o menos por el tamaño de los peces la dosis de un tranquilizante y de un antibiótico, porque por un lado el pez salía con un estrés tremendo, ¿viste? Había que tranquilizarlo porque se ponían locos, o sea, con el agua del río estaban más o menos tranquilos, pero con el tranquilizante mejor. Y un antibiótico para que no se infectara. Entonces yo le metía con una aguja de colchonero curva la tanza, y después lo sacaba como un nudo de Sharpe, ¿viste? Y después lo lanzábamos. Pero hubo que hacer una campaña, vos escuchá esto, hubo que hacer una campaña en todos los lugares públicos me refiero no del Estado, sino que hay gente, ¿no? Por ejemplo, los teatros, los cines, las estaciones de micro, las estaciones de trenes, los aeropuertos, de acá y del resto del Paraguay, de Brasil, o sea, el resto de la cuenca. Es decir, si usted encuentra un pez que tiene este cuchuflito colgando, porque imagínate los pescadores deportivos, o sea, si usted es pescador deportivo o comercial y encuentra un pez con esto, proceda de la siguiente manera: corte con tijera las 2 puntas, desenrolla el papelito, complételo y lo manda a alguno de estos lugares que era alguna de las direcciones de los institutos donde estábamos nosotros, ¿no? Bueno, y yo me sentía como los Susanos, ¿viste? Del programa de Susana cuando recibían las cartas en la época que no había el llamado telefónico. ¿Te acordás que vos sos joven? Pero en una época había que mandar unas marcas de productos que eran los sponsors de Susana por sobre. Y había unos corralitos gigantes donde ella tenía las cartas. Bueno, yo tenía ese corralito donde yo trabajaba.
Y yo también tomaba el trabajo de abrir cada carta, les pedíamos dentro de los afiches esos que hizo el CONICET, que se distribuyó en todas partes, que por favor pusieran letra clara y que mandaran en el sobre la dirección para recibir a vuelta de correo. Iban a recibir la estampilla, porque se mandaba por correo, y a veces la gente, los pescadores, no deportivos, sino los pescadores que viven artesanales, digamos, que viven de eso, son gente humilde. Entonces, para no cortarles la posibilidad de que sigan mandando, le devolvíamos la estampilla en un sobrecito chiquitito, y en otro sobre más grande le mandábamos un certificado que se hacía no lo hice yo, eso lo hacía una compañera mía que había ido a colegio comercial y sabía usar la pluma cucharita, había tenido caligrafía. Hoy se hace todo por la computadora, pero decía, tenía el escudo nacional, porque el CONICET no tenía el logo que tiene hoy, y decía, usted colaboró con la ciencia argentina, bla, 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 era lo máximo que le podíamos ofrecer a la gente, ¿no?, que colaboraba. Y la gente colaboró, o sea, tuvimos un 70 y pico % de respuesta, de recaptura, que es muchísimo. Por lo menos en el lugar donde estaba yo. En otros institutos fue diferente el porcentaje de recaptura, pero yo tuve ese porcentaje. Y fue genial. Y vos sabés que no hace mucho, antes de la pandemia, me tocó ir a dar, por intercambio con posgrado de la UBA, a dar una semana intensivo, algo que yo doy durante un bimestre acá, una vez por semana, a la Universidad Nacional del Nordeste, en Resistencia, y tuve algunos alumnos de Corrientes también. Y la directora de posgrado de la universidad, yo me iba a volver, era de lunes a viernes intensivo, ¿no? De la mañana hasta la tarde, con un corte para el almuerzo, hacíamos el curso, que es lo que yo doy acá en un bimestre una vez por semana. Yo me iba a volver el sábado a la mañana, me dijo, ¿tenés apuro? ¿Te podés volver el domingo? Porque tengo una sorpresa para vos. Eso fue antes de la pandemia. Y yo le dije, ¿cuál es la sorpresa? Me dice, sorpresa, no te digo, decime si te podés volver un día después. Le digo, sí, si es fin de semana, no tengo nada que hacer. Bueno, me cambió el pasaje y el sábado me llevó, cruzamos el puente, fuimos a Corrientes, y yo veo que esta baja con su auto por una barranca, ¿viste? Y va a un ranchito muy humilde. Yo digo, esta se volvió loca, ¿qué me va a llevar al río? ¿Qué quiere hacer? Bueno, vivía un pescador con su señora y tenía en el comedor, nos estaba esperando con un chupín de pescado, ¿viste? Nos invitó a almorzar, el certificado. Y me dice, me hizo llorar, mira, yo me acuerdo, se me pone la piel de gallina, me dice, ¿usted sabe lo que significa para mí esto? Dice, yo misma, porque no tenía dinero para mandarlo a enmarcar, yo mismo aprendí a cortar el vidrio, el hardware que le puse atrás, el marco, me dijo, yo mismo lo hice con mis propias manos, una casa re humilde, era lo único que tenía colgado, el certificado de que él había apoyado la ciencia argentina. Participado de la... Bueno, yo te iba a sorprender, pero no lo puedo encontrar, porque hace poquito a mí me pasaron una foto de una de esas marcas. Bueno, yo tengo el libro, un libro... No sé si no lo tengo acá a mano. Yo hice un libro de divulgación sobre los peces. Lo puse en un librito. Pero no será de mi libro, porque yo hice uno de mis libros, hice de divulgación para docentes, que se llama Peces que viajan, con la editorial Lumen, que es una editorial de toda América Latina y el Caribe. Una editorial importante, que adentro tiene acuarelas originales que hizo una dibujante. Sabía un pedacito de esa historia, por eso te llevé hasta ahí, porque en general, Irene, nosotros somos pescadores deportivos, ¿no? Nosotros representamos una asociación que tiene un compromiso muy grande con el cuidado de los peces. Es muy difícil a veces explicarle al conjunto de los pescadores, ¿sí?, o a la familia de la pesca deportiva, por qué nosotros hacemos lo que hacemos, ¿sí? Es re complejo. A mí me llevó a un proceso de empezar a leer mucho sobre el tema, ¿sí? Empezar a entender la lógica del pescador de subsistencia, la lógica del pescador comercial, cómo vive el pescador comercial, la lógica de los que pescamos deportivamente, los que devolvemos todos los peces, de aquellos que consumen, ¿sí?, peces, y me he encontrado con material suelto por todos lados. Yo la anécdota la conocía y quería graficar un poco lo que es llevarnos a hace unos cuantos años atrás, cuando había que hacer todo de manera tan artesanal, cuando hoy vos simplemente ponés una marca, la seguís por radiofrecuencia, la seguís por satélite, como hizo Miguel Casalinuevo, que fue un gran biólogo que falleció el año pasado. Miguel hizo un estudio muy grande con peces en la Patagonia, con radiofrecuencia, ya mucho más cómodo su trabajo, por decirlo de alguna manera, pero fíjate la importancia, ¿no?, de conocer qué es lo que pasa en nuestros ríos, o sea, de hacer un trabajo tan manual para que vos hace un montón de años ya tengas información o puedas empezar a trabajar sobre qué pasaba en nuestros ríos, ¿no? Había que demostrar que los peces migraban. Bueno,
eso fue una pieza más que Sí, fue importante. impresionante y la respuesta de la gente, y en un momento que todos me decían, yo te digo, en mi casa, viste, me decían, pero ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿volviste a cursar las materias de plástica del colegio? Porque Sí, la verdad que me sentía sí, bastante idiota, pero pensando en el proyecto, no, como no sabía yo cómo iba a ser en el futuro, no tenía ni idea, nadie tenía idea. Ahí estaban escribiendo, hay una colega mía bióloga, que estuvo muchos años en Venezuela, Claudia, gracias Claudia por estar, me dice que siempre es un placer escucharme, y después un muchacho Martín Pescador dice, tremenda historia, sí, todo el mundo me dice tremenda historia, pero es la absoluta verdad, la realidad en una época en la cual la tecnología no era lo que es hoy. Hoy en día, por ejemplo, cuando no se puede seguir más, ya por GPS no se detecta más, quiere decir que o el pez se murió, o inclusive te digo más, hay un colega mío ya que digamos, está en actividad en el CONICET ahora, que en la Universidad Nacional de La Plata, que está estudiando metales pesados, que viste que los sábalos son iliófagos, andan siempre comiendo la materia orgánica del barro. Entonces, exportan de alguna manera a otras provincias los contaminantes. Acá, por ejemplo, había algunas zonas cerca de la termoeléctrica que está al borde del riachuelo que desemboca en el estuario del Plata. Cuando uno agarra la autopista Buenos Aires-La Plata, hacia el lado del río se ve, tiene unas tremendas torres. Bueno, por la pluma térmica, no sé cómo, se les escapó en otra época cuando se usaban los bifenilos policlorados, los PCB, que hoy están prohibidos, para que no explotaran los transformadores. Entonces se perdieron, estoy hablando de hace muchos años. Esto es un contaminante orgánico persistente, ¿no? Y muy tóxico. Entonces estos sábalos que andaban por el fondo tragaban eso, y es un compuesto liposoluble. Entonces este investigador, que es un químico, no es un biólogo, estaba estudiando el trayecto a través de estas marcas nuevas de los sábalos por el río, y se dio cuenta que, por ejemplo, la marca dejaba de funcionar cerca de las cataratas del Iguazú. Entonces él, me acuerdo de haberlo escuchado en un congreso antes de la pandemia, y yo dije, qué horror, porque hay una zona protegida que se está contaminando con PCB que vienen de Buenos Aires porque los peces migran. Bueno, tremendo. Bueno, tremendo. entonces lo que nosotros nos dimos cuenta fue que los peces, o sea, que lo que más o menos ya se veía, porque los vaquianos ya nos venían diciendo, y bueno, esto ya lo había visto en Brasil, que los peces tenían 2 migraciones en el año, una para alimentarse, o sea, eso ustedes ya lo saben, pero digo, fue la conclusión. Los peces migradores venían digamos, primero cuando estaban maduros sexualmente, tenían el impulso de ir contra la corriente, que no es muy grande porque es una llanura, aguas arriba, ya dejan de alimentarse, ya tenían la suficiente grasa en el cuerpo, entonces empiezan a migrar. Cuando llegan necesitan buscar arroyos más cristalinos, un pedregullo más grueso en el fondo, grava o una arena gruesa, pero en general preferiblemente grava o canto rodado, agua más fresca y zonas más altas. Entonces ahí, la mayoría tienen fecundación externa, entonces la hembra desova, el macho echa el esperma, se produce el huevo, y cuando nacen los embriones, digamos, después la larva, el alevino, y eso está perfectamente sincronizado a lo largo de la evolución con el río Paraná, en los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Justo se produce, en ese momento muere, la generación parental muere. Entonces, porque llegan exhaustos, ¿viste? Ahí arriba, mis alumnos se ríen, me dicen, pero, profe, me dice, una vez en la vida, iba a decir una palabra grosera, pero no lo voy a decir acá en el vivo, pero imagínensela. Bueno, sí, una vez en la vida, así es la naturaleza. Bueno, mueren y quedan la generación siguiente. Entonces, con la creciente, es empujado hacia las lagunas isleñas o el valle de inundación, cuando los humedales tenían agua realmente, y con la bajante quedaban desconectados. ¿Y cuál es la importancia? Que ahí se crían esos alevinos durante 1 año o 2, dependiendo de las especies, al resguardo de los grandes predadores del canal principal del río. Al año siguiente, con la siguiente creciente, entonces, con la bajante vuelven al río y empiezan a ir de aguas arriba, aguas abajo, la otra migración, para ir a alimentarse en el delta y en la boca del río de la Plata, del estuario. Entonces, y ahí se repite el ciclo. Entonces nosotros veíamos esas 2 migraciones, que en Brasil, en un punto, cuando fue la época de la gran época de lo que se llama en la década del 50, la era de las grandes presas hidroeléctricas, con los embalses, la mayor parte, salvo la cayoeira de Eras, que es una cayoeira, es un arroyito, ¿no?
que es un lugar donde, bueno, el mismo dueño de la estancia, que el río pasaba por el medio, se dio cuenta que los peces migraban y hizo una cosa un engendro medio raro que era como una escalera para peces. Pero salvo eso, en Brasil, antes de los 70, que fue cuando se hicieron los grandes embalses sobre, por ejemplo, el Tieté, que es el que pasa por San Pablo, no tenía ningún dispositivo de paso de peces. Por eso después se hizo Itaipú, se hizo Yacyretá, y ya hicieron dispositivos de paso de peces. En un punto a veces no funcionaron, porque había faltado una pieza que quedó retenida en la aduana, que no sé qué, y entonces los peces morían porque no podían pasar al pie del embalse y no podían subir aguas arriba o al revés. Entonces ahí se los invitaba a los pescadores comerciales a que vengan a llevarse todo el pescado que quisieran, pero nunca faltó recurso porque el ciclo siguió y siempre hubo 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Lo que está pasando ahora es atípico. Hace 70 y pico de años que no ocurría algo así, o sea, la niña, que es lo contrario al efecto al fenómeno del niño, estamos con una sequía histórica terrible, y eso no es solamente el calentamiento global, el cambio climático, eso les cuento a todos y a todas, a todes, que esto es un fenómeno multicausal. ¿Por qué? Porque nosotros, Boneto ya, cuando entró la soja en la época de Menem, los últimos años de su vida, en el 94, 95, por ahí, él falleció unos años después, él dijo, no traigan soja, la soja chupa mucha agua, tiene lo que se llama mucha agua virtual, produce un desbalance hídrico tremendo. El agua virtual no es el agua real que vemos, por ejemplo, voy a hacer una comparación burda para que se entienda. Si yo agarro un tomate, que lo consideramos verdura, pero es un fruto, y lo comparo con una manzana, el agua real, el tomate tiene más agua que una manzana, pero el agua virtual es todo el proceso de poroto a poroto, o sea, de una generación a otra, la cantidad de agua que chupó la planta, ¿entendés? Entonces él decía, cuando el Paraná tiene mucha agua no es problema, el problema va a ser cuando el agua nos falte, que es lo que está ocurriendo ahora. Él lo previó, pero ¿qué pasa? Ningún gobierno, no de acá, también en otros países del mundo es lo mismo, no escuchan a los ecólogos. Yo digo, si escuchan a los economistas para que no haya devaluación, o no haya inflación, o lo que sea, o a un ingeniero, mira, el otro día me decía un hermano mío que es, uno de mis hermanos es ingeniero, me decía, si yo hago cálculos para construir un puente, me tienen que escuchar para que el puente no se venga abajo. Me dice, ¿por qué no escuchan al ecólogo? Porque te meten en la misma bolsa que el ecologista, y confundir un ecólogo con un ecologista es como confundir sociología con, o sea, ecología y ecologismo como confundir sociología con socialismo. Es una burrada, pero la gente no entiende la diferencia. Entonces, ningún gobierno escucha a los ecólogos, bueno, y lo mismo él hizo previniendo el tema de los pinos en Corrientes. El pino es una planta que originalmente en su lugar de origen, que es Estados Unidos y Canadá, justo crece mucho al pie de los grandes lagos, del Erie, el Ontario, el Mayor, el Michigan, todos esos lagos enormes. Toma mucha agua y además, como crece muy rápido, tiene los predadores naturales, que son los castores, que nosotros acá en Corrientes no tenemos, por suerte, ¿no? Lo único que falta es que traigan castores a Corrientes. Pero una de las cosas que tiene es mucha resina, que es lo que se aprovecha, porque la madera de pino es barata, sirve para cajones de manzana y muebles baratos, pero la resina se usa mucho en la industria. Entonces, ¿qué pasa con esta resina? Esta resina es algo natural que tienen los pinos para, para autoincendiarse, para evitar la competencia intraespecífica. Cuando vos tenés individuos de la misma especie muy juntos, que compiten por el agua y los nutrientes, algo tienen que tener para que no todo... Claro. Entonces se autoprenden fuego. Y Boneto sabía esto, y Boneto le dijo a la provincia de Corrientes, la República de Corrientes, ¿no? ¿Cómo iban a escuchar al doctor Boneto, al ecólogo? No, nosotros vamos a producir pinos igual. Bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias. Bueno, ahora se ve, ¿no? Que yo aprendí hace muy poco que eran desiertos verdes también, porque incluso, yo que estoy vinculado a la fotografía de naturaleza, son lugares completamente vacíos para ir a tomar fotos porque prácticamente los pájaros no anidan, los suelos están todos quemados, no son lindos lugares. Además, o sea, no es le dicen bosque de pinos, no es un bosque, un bosque es una es un monocultivo forestal, es un monocultivo forestal. Ahí tenés un silencio sepulcral, ¿viste? Justamente no van las aves, no tenés mariposas. Es terrible. Bueno, vamos al río, ¿no? Yo te voy a hacer algunas preguntitas que fuimos anotando con los chicos acá. Bueno, bajantes.
¿sí? ¿Por qué se dan las bajantes? ¿Cómo es el ciclo del río, Bueno, particularmente en la cuenca Paraná? algo conté, Ya o sea, explicaste lo de los tienen 6 ese meses, ¿no? ciclo normal, estoy hablando de años Sí, normales, no de estos años últimos, ¿no? Vos tenés una creciente natural, porque por las lluvias en el sur de Brasil, que en determinada época del año, que justamente es el momento de creciente, cuando hay que llevar los peces a la chiquititos, los alevinos, al valle de inundación, y después viene la bajante, los otros 6 meses del año, 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, ¿no? De enero a junio aproximadamente, y después de junio a diciembre. Esos son años normales. Cuando vos tenés el fenómeno de la niña, o sea, el niño, que es cuando llueve mucho, mucho, mucho y hay inundaciones, es un fenómeno que se da, o sea, la cantidad de agua mundial es la misma, lo que pasa que depende de dónde la tenés, va a haber inundación o va a haber sequía. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una sequía terrible, pero fíjate que en San Pablo, por ejemplo, tuvieron inundaciones, en California tuvieron inundaciones, o sea, la cantidad de agua mundial es la misma, lo que pasa es que está distribuida distinto. Entonces, el fenómeno del Niño es un calentamiento extra de las aguas, tiene que ver con los vientos que vienen del sudeste asiático, ¿no? Un calentamiento extra que tiene la zona del Pacífico frente a Ecuador y Perú. Entonces, en ese momento, nosotros nos llenamos, sobre todo en nuestra Mesopotamia, y la pampa húmeda se llena de agua, tenemos una cantidad enorme. Cuando se da el fenómeno inverso, lo llaman el Niño por Jesús, porque generalmente se produce cerca de Navidad. Por eso le llama el Niño, porque empieza el 23, 24, 25 de diciembre, y después sigue enero. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 83, fin del 83, bueno, vos sos muy joven, pero fin del 83, mis abuelos tenían casa en Mar del Plata, por suerte no teníamos que pagar alquiler, ¿no? Pero me acuerdo que no pude ir, estuvimos toda la temporada en Mar del Plata, no pudimos ir un solo día a la playa, porque llovía, era una cosa insoportable. O sea, trae el coletazo desde fin de año a todo enero y después una parte de febrero. Bueno, y eso fue un niño, perdón, tremendo. Bueno, el fenómeno de la niña le dicen así porque es justamente lo inverso. Cuando viene sequía, entonces, nosotros en este momento tenemos 7 provincias en emergencia hídrica por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional desde fines del año, ¿no? Que son, por supuesto, Chaco, Formosa, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y las 3 de la Mesopotamia, ¿no? Entre Ríos, Misiones y Corrientes. Y ahora no sé si no se va a sumar Córdoba, porque Córdoba la está pasando re mal. Y como el Paraná es la columna vertebral hídrica de la Argentina, o sea que la Argentina tiene muy mal distribuidos los recursos hídricos. El 85% están en el Paraná, en el tramo argentino del Paraná, más el acuífero guaraní, y el otro 15% en todo el resto de la Argentina. Parece increíble, pero esto es real y está documentado por los geógrafos. El otro... Increíble. Hay más dimensión de lo que exactamente. Es la cuenca en el otro sí 15% también. inclusive hasta con los hielos patagónicos, ¿no? O sea, es tremendo. Por eso es que en Córdoba, en Mendoza hay tantos embalses, porque necesitan agua, bueno. Y aparte el desastre de llevar plantas que no son del lugar, ¿viste? Córdoba está llena de exóticas, es un desastre. Bueno, y estas plantas se autoincendian y tienen los problemas que tienen en su lugar de origen, entonces nunca hay que poner plantas en el lugar donde no corresponde, pero bueno, ni plantas ni animales. Exacto. Exóticos, bueno, la cuestión es que todo esto no se tuvo en cuenta durante muchísimos años y yo te digo, el problema es que la gran mayoría de los problemas ambientales se producen por desconocimiento, por ignorancia. Por eso ahora, por suerte en pandemia, surgieron 2 leyes importantes. Una es la Ley de Educación Ambiental Integral, que abarca todos los... O sea, ahora la educación ambiental tiene que ser transversal a todas las áreas del conocimiento, desde nivel inicial hasta la universidad, pasando por el jardín, el primario, secundario, terciario, todo eso. Y la otra es la Ley Yolanda, que es en homenaje al nombre, bueno, tiene un número como todas las leyes nacionales, pero es en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina, en la época del último gobierno de Perón, hace 50 años. Ella era la única mujer del gabinete, digamos, y la escuchaban porque era brava. No era la época de ahora, que hay muchas mujeres en el gabinete. En ese momento, cuando Perón hacía un gabinete ampliado, invitaba a los ministros y a la Secretaría de Estado, que hoy es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en esa época era Secretaría. Ella era una doctora en química muy autodidacta en temas ambientales y muy observadora de la naturaleza, y decía, los funcionarios tienen que saber estas cosas porque meten la pata, por eso a la ley le pusieron el nombre de ella, ¿no? Por lo menos para, digamos, como un homenaje. Entonces, ahora se supone, vamos a ver cómo se va a implementar, porque una salió en el 2020 y la otra 2021, de las 2 leyes que acabo de mencionar. Todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que conocer temas ambientales. Ya no puede venir un juez y decir,
no sé, una ONG me pidió un amparo por tal problema ambiental y yo no se lo doy porque lo quiero favorecer los intereses de tal empresa, o porque tengo mis amigos, ya no puedo hacer eso porque va a ser punible. Sí, Nos sí, ha yo pasado, sé. a nosotros nos ha pasado en Santa Fe. Bueno, la cuestión es que ahora, por supuesto, eso tiene una dilación tremenda y no es casual. Sabemos cómo Sí, funciona sí. la justicia en la Argentina, no somos tan ingenuos. Pero en algún momento esto va a tener que funcionar. Estamos en un periodo de transición donde realmente estamos muy mal. Y yo te digo, yo estuve varias veces en Rosario, yo llego a Rosario y te digo, a mí me reciben, como te juro, como si fuera Messi. Me espera el noticiero de la televisión pública. No, en serio, de verdad, te digo que me siento, Sí. digo, pero que me pasó una de las veces que llegué al hotel y digo, le pregunté al Botones, le digo, ¿aquí quién viene? Pues justo Di María iba, no sé por qué iba a visitar a la familia. Digo, ¿viene Di María? Me dice, no, la están esperando a usted, me dice el video del hotel. Bueno, y te digo que yo no podía creer, se volvió a inaugurar el mirador del Monumento a la Bandera, yo subía y veía de dónde venían las quemas, que yo ya sabía de quiénes eran los campos esos en Entre Ríos, y lo peor es que tienen una impunidad esta gente tremenda, ¿viste? Ahora llenaron de terraplenes para poner feedlots, o sea, donde había humedales, después de la quema no quedó nada, nada, es vergonzoso, no, es una Sí, vergüenza, la verdad que estemos pasando por una situación así, a mí me dan ganas de llorar, te juro, cada vez que voy a Rosario. Y a mí que me toca un pedacito del río, yo te contaba que yo tengo como pescador, tengo mi lancha, mi embarcación en Itatí, y recorro bastante de Corrientes Capital hasta cerquita de Ita-Ibaté, en la porción de río que más conozco, y me ha tocado ver el río en la última creciente que tuvo hace 4 años, que me tocó justo estar en el río, fue en enero, que creció prácticamente 2 metros en 48 horas, fue impresionante lo que creció el río. Y me tocó ver todo este proceso de bajante extrema, ver lugares que jamás pensé que tenía el Alto Paraná Correntino, que le llamamos nosotros los pescadores, piedras que jamás imaginé que estaban ahí. Después me tocó ver el año pasado, desde octubre en realidad del 2020, no, octubre del 2021, empezaron las quemas grandes en Corrientes, ¿sí? Sobre la costa del Paraná, del lado de Paraguay y del lado argentino. Entonces vi también todo el proceso de destrucción de la costa, sobre todo la parte de lo que nosotros llamamos Repesqui, Tuyutí, abajo de Yajapé, enfrente de Itatí, toda la degradación de esa costa, yo lamentablemente la vi en vivo, con un dolor enorme, subí muchos videos en su momento, dije muchas malas palabras Es terrible. también, porque me indigna sobremanera lo que... Es terrible, al que siente el río como uno, el que siente la No, naturaleza aparte como se uno, derrumban las escuchar cómo barrancas, se por ejemplo, quema en un es centro cultural, el impresionante. Parque España, en Rosario se derrumbó, viste todo el balcón que tenía. Yo te digo una cosa, Es, esto digamos, no se puede seguir así, no se puede seguir así. Bueno, lo que pasó con la ley de humedales, todas las veces que se cayó, es una vergüenza realmente, y yo no entiendo cómo no se reacciona, o sea, no la población civil, porque por supuesto todos sabemos, pero cuando vos tenés un diputado que es el dueño de un gran arrozal y que el tipo saca el agua de una laguna que la deja seca para dársela a su arrozal, ahí tenés un sí, conflicto de intereses, o sea, esas cosas, ¿cómo puede ser tan impune? sí, Explícame. sí. No, a mí me pone muy mal la no reacción. Por eso impulsamos estos espacios también y por eso participamos un montón de estos espacios y con la misma intención. Nosotros hemos denunciado, hemos hecho 1000 cosas que nos ha costado muchísimo también, lo hemos contado montones de veces, como pescadores, saben cuáles son nuestras lanchas, nos siguen, nos han amenazado, nos han prepoteado, nos han pinchado ruedas de auto, ruedas de tráiler, o sea, de todo, ¿sí? Seguimos con la misma convicción, nosotros no vamos a aflojar. Lo entendieron, al principio pensaron que nosotros, que el APD le había parecido que era un grupito de amigos que pescaban y que en algún momento se nos iba a pasar. Cada vez somos más, cada vez hay Y más ahora gente tenemos interesada las en redes, participar, mira, las redes cada vez tomamos más nos acciones. Hoy los conectan de una manera gobiernos... las redes que es el quinto poder, Sí, el cuarto poder es la sí, prensa y después el quinto tal poder somos cual, nosotros con las redes. tal cual.
Hoy prácticamente todos los gobiernos del litoral nos sientan en las mesas para discutir las problemáticas de la pesca, nosotros siempre con la misma convicción, con el mismo planteo, informándonos, charlando con biólogos como vos, charlando con un montón de gente capacitada que realmente entiende sobre lo que pasa en el río y poniendo sobre la mesa la defensa del río, ¿no? Frente a todas estas cuestiones y atropellos que en general se dan de los conflictos de intereses, de funcionarios que tienen algún tipo de interés cerca de la ribera, ya sea un barrio privado o una plantación o lo que sea, que por eso en general no avanzan las denuncias que los espacios como los nuestros realizan, que no somos los únicos, hay un montón de espacios, particularmente nosotros estamos más vinculados por ahí a la pesca. Bueno, una preguntita, ¿qué pasa con la bajante? Cuando hay bajante, ¿qué pasa? Bueno, los peces no encuentran la manera, cuando vos tenés una bajante permanente, ellos no encuentran instintivamente, justamente, gracias por la pregunta, porque no encuentran cómo, o sea, empezar a migrar aguas arriba. Inclusive hay lugares donde está tan bajo el río, por ejemplo, en Rosario a mí me llevaron a ver un lugar de donde se supone que es la toma de agua para la planta potabilizadora, tuvieron que poner una manguera flexible para más hacia el lecho del río, porque no, si no quedaba por fuera del nivel, ¿no? Bueno, claro, sí, los peces ahí están tan digamos, podés entrar con botas, cuando el Paraná, vos viste lo que es, y con un palo en la cabeza, ni siquiera con otra arte de pesca, con un palo en la cabeza le daban a los peces y sacaban los peces así de a montones. Los peces se desorientan, no entienden nada, porque ellos instintivamente quieren ir aguas arriba y no pueden, porque no encuentran por dónde, ¿viste? Hay, por ejemplo, toda la parte del Paraná viejo que se secó, o sea, el Paraná en este momento tiene como brazos donde sobrevivió, digamos, aparte del lecho principal. Entonces, los que están en los brazos semisecos no pueden seguir aguas arriba. Y bueno, mueren ahí, o sea que lo que está ocurriendo es que se está perdiendo recurso, o porque lo sacan, o porque muere y se pudre, se está perdiendo recurso. Por ahí es una apreciación muy, no sé si fuerte, pero y yo sé que a veces desde la ciencia es difícil, no sé si cuantificarlo, pero ¿estamos frente a un proceso de baja de stock? Sí, indudablemente, porque te lo dicen las cooperativas de pesca. Mira, hay un grupo, les recomiendo a los oyentes y después los que escuchen el vivo después guardado, que busquen un grupo de chicas que se llaman Periodistas por el Planeta, que hicieron en pandemia hicieron un Zoom, que en algún lado debe estar guardado. Yo incluso creo que lo reproduje en mi canal de YouTube, no me acuerdo bien en qué fecha, pero ellas entrevistaron varias periodistas, había un par rosarinas, otras de Aguas Arriba, de la ciudad de Santa Fe, de Santo Tomé, el puerto, etcétera. Santo Tomé, Santa Fe, ¿no? Porque también está Santo Tomé, Corrientes. Y entrevistaron las cooperativas son mayormente mujeres. Y entonces, los problemas que ellas contaban, por ejemplo, antes sacaban suficiente cantidad de peces para que después el recurso no se perdiera, y además de comer ellas y poder vender los peces, podían hacer conservas y vender comidas hechas a base de peces. Bueno, hoy no les alcanzaba ni siquiera para su propia subsistencia, para comer para su familia. Y entonces contaban, está todo contado, incluso, no me acuerdo, se llama creo que Territorios y Resistencias, si no me equivoco la página. Búsquenlo, googleenlo, Territorios y Resistencias, estoy casi segura. Si no, después me voy a fijar bien y te voy a decir por WhatsApp para que lo pongas. Sí. Estoy casi segura que si no es Territorios y Resistencias es algo muy parecido. Bueno, hicieron unas notas, dos periodistas, ¿no? Unas notas impresionantes, y en ese Zoom explicaron todo lo que le decían las cooperativas de peces. E inclusive, sí, perdón, sí, ¿no? Decime. No, nosotros como pescadores, como asociación, ¿no? Nos cuentan un montón de socios, a mí me pasa de experiencia personal de estar en el río en estos 4 años y notar que hay una merma importante de los peces, sobre todo de los grandes reproductores. Yo particularmente estoy enfocado en la pesca del dorado, ¿no? Con una modalidad que es la pesca con mosca. Y estos 4 años nos costó muchísimo poder tocar, como decimos nosotros, peces buenos, porque se notó muchísimo la merma, pero muchísimo. Por eso te preguntaba qué sucede cuando hay bajantes y si realmente estamos frente a un proceso de... Mira, el dorado es el que más sufre. ¿Sabes por qué? Porque está en el tope de la cadena alimentaria. El dorado, viste el nombre en guaraní, la traducción es el tigre de los ríos. La traducción del guaraní. O sea, eran peces, había unos tamaños de dorado. Yo tengo, mira,
revistas de Aire y Sol y de esas Weekend, ¿te acordás de esas revistas que había en los kioscos? Bueno, hay, en fiestas nacionales del Dorado, gente con peces, mira, no me alcanzan los brazos, de unos tamaños increíbles. Sí, No, sí. olvídate, no existe más eso. Eso te lo dice la gente local. Hay revistas, hay esas revistas como la Aire y Sol, Weekend, sí, todos Aire y esos. Sol, Vida Salvaje, mostraban las fotos de lo que eran los torneos de pesca deportiva, ¿no? Y lo pongo entre comillas y que nadie se enoje, pero donde veías las gancheras con 100 dorados de 1 metro. De hecho, bueno, tuve la oportunidad de cruzarme con un libro, gracias a la recomendación de una bióloga de Corrientes, Lo conozco. con este libro, ¿sí? Que es, bueno, que Se ve al revés el relata título. que Yo había lo veo al dorados de revés. 1 metro a 20 kilómetros de Buenos Aires. O sea, a 20 kilómetros de Buenos Aires, en la desembocadura de lo que es el arroyo Pavón, había dorados de 20 kilos, porque 1,05 de dorado, estamos hablando de casi un pez de 20 kilos, es tremendo. Cómo bajó, y yo creo, no sé si por ahí es mi visión de pescador, pero que este proceso de degradación de la cuenca del Paraná tampoco lleva muchos años. O sea, es un hecho en la historia del río, es un hecho medianamente reciente que tiene quizás en el auge en los últimos 40 años. O sea, no... Por eso cuando en general los pescadores deportivos decimos, no, porque están acostumbrados a matar el río. No No sé es si los que así, viven en la porque ribera el están recurso, acostumbrados a matar el río. Es un proceso no es así. reciente. Lo que pasa es que ahora esto es una cosa totalmente atípica y lamentablemente esto no se va a poder recuperar de la noche a la mañana. Mirá, cuando en pandemia, en plena cuarentena cerrada en el 2020, a mí me convocó un amigo de Rosarino, un gran productor escenotécnico, que es lo más grande que hay en la Argentina, que es el que hace el mapping sobre el Monumento a la Bandera cuando fue la Copa del Mundo, viste, de Messi, las fechas patrias, Sí. la bandera, viste, todo eso. Bueno, que es César Limonta, me dijo, mira, yo quiero hacer un audiovisual que se vea las quemas. O sea, tuvo una idea original espectacular, y Rubén Goldín de la Trova Rosarina le hizo una música original. Bueno, consiguió las imágenes viste, la misma empresa que filma en la cancha cuando Newell's y Central juegan como si fuera River Boca. Bueno, Sí, con drones, consiguió las sí, sí. imágenes de drones, es una persona muy conectada, y me dice, mira, la municipalidad no me acepta hacer este trabajo, y más con todos los recaudos en plena cuarentena cerrada, si además no tengo una evaluación ambiental. Entonces me dijo, todos trabajamos de manera voluntaria. Le digo, desde ya te digo que sí, porque a mí Rosario es mi Sí. segunda ciudad, ¿viste? Bueno, y a mí se me ocurrió, fue tan bueno el producto que quedó, se llama No a la quema de humedales, es un audiovisual no sé si vos lo viste, de 3 minutos 23 segundos. Bueno, Sí, 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 sí. y a mí se me ocurrió que lo presentaran en los premios Latinoamérica Verde, y ganamos. Salimos ternados, y quedamos, en realidad salimos segundos, porque en la terna quedamos finalistas, pero competíamos con Estados Unidos y con Colombia. A Estados Unidos le ganamos, mirá, pero con Colombia no pudimos porque Colombia presentó un producto de unos músicos, una cosa de todo un álbum musical, y esto era un corto de 3 minutos, ¿viste? Tampoco podíamos pretender, pero te digo que entre miles y miles, la selección fue depurándose y quedó un producto precioso que pues, ganamos varios premios, o sea, lo declararon de interés legislativo en Santa Fe, después el Consejo Deliberante también, qué sé yo, tuvimos un montón de reconocimientos, ¿no? Y ahí muestra Sí, o muy sea, bien el problema de las quemas, que mucha gente no tenía idea, ¿viste? Porque hasta que no llega el olor a humo a Buenos Aires, los grandes medios no te reproducen nada. no, bueno, tal cual. Yo digo que cuando el viento sopla para el otro lado, en capital Nadie. no se entera nadie, que es lo que sucede, es la realidad. O sea, yo estoy en La Plata y a La Plata llegó, creo que 2 veces, el humo de las quemas, de las grandes quemas que hubo en el Delta, pero hasta que el viento no sopló para este lado, fue algo como que pasó completamente desapercibido. Yo completamente indignado, obviamente, en mis redes sociales, porque digo, se está quemando el filtro de agua de casi 10 millones de personas, y nadie se enteraba, nadie se inmutaba. Fue bastante fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa en creciente? Cuando el río crece. Bueno, cuando el río, o los fenómenos por ahí cuando que el se río están dando crece, ahora. los peces, ahí es donde entran esta siguiente generación,
a las lagunas del Valle de Inundación con agua, los humedales con agua. O sea, esa es una de las tantas, digamos, importantes, una de los factores importantes que tienen los humedales, porque son realmente, te dan un servicio ecosistémico fundamental. Eso la gente, digamos, los que voltean la ley, no lo van a entender nunca, no les importa. Bueno, no se trata de conservar un pajarito, o un bichito, o un pececito. Es todo un sistema que se está derrumbando en el lugar donde el último censo acusa la cantidad de población de la Argentina que vive ahí. Digamos, creo que es un 75% de la Argentina que vive entre Reconquista, entre Reconquista, al norte de Santa Fe, todo el borde del Paraná, hasta el Gran La Plata, en Ensenada y Berisso, de un lado y del otro del Paraná. La mayor parte de la Argentina vive ahí. Entonces, es un desastre lo que está pasando. Ya es un problema social que supera todo. No sé cuánto queda, yo no tengo ningún apuro, pero no quiero que Instagram nos saque... No, nos queda un ratito, sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los fenómenos estos que se dieron en finales de octubre del año pasado, principio de noviembre, y el de ahora, de hace unos días, que el río pasa, por ejemplo, en Itatí, que son las medidas que yo recuerdo, de estar en 0,80, cuando la media o la normal son casi 5 metros, y subir de golpe hasta prácticamente la normalidad, y bajar en tan pocos días. Eso también y ahora está pasando lo mismo. Subió de golpe. Sí, eso te iba a comentar, que antes no pasaba, porque ahora Bien. están los hidrógrafos, pero en la época que había hidrómetros, donde había un tipo que iba y medía, bueno, hay un par de libros del Servicio de Hidrografía Naval que se hizo en la época del 40, en 1948, que a nosotros nos sirve de testigo de cómo era el río, de crecientes y bajantes, porque fue antes de todo el represamiento de la década del 50 en Brasil, que nos afectó tanto a nosotros, que eso es otro tema para otro vivo. Pero bueno, la obra esta se llama La Red Fluvial Argentina, y la escribió un tipo que se llamaba Francisco Soldano, que trabajaba en el Servicio de Hidrografía Naval, 1948. Hay un tomo de los puertos fluviales de la Argentina, todos menos el Paraná. Y después otro tomo solamente del Paraná, porque los puertos más importantes de la Argentina fluviales están en el Paraná. Entonces ahí ellos iban a medir, iba un tipo con una planilla a la mañana, después a la hora de la siesta y al anochecer. Ahora con el hidrógrafo tenés 24/7, por internet, la antenita te marca, es como el flotador del inodoro, ¿viste? El río va subiendo y va bajando, te va marcando. Bueno, lo que ocurrió es nada más ni nada menos que otro de los fenómenos extremos de este cambio climático, porque vos, lo que te hace el cambio climático es te intensifica los fenómenos extremos, así como pasás de una inundación terrible, una sequía terrible, o un huracán que de pronto no llegaba a la costa en la zona del trópico, llega ahora a la costa, en el Caribe, qué sé yo, o que te hace un desastre, o cualquier otro fenómeno extremo. Estoy hablando de los fenómenos exógenos, digamos, que ocurren en la atmósfera y en los océanos, porque el otro día alguien confundió y me decía, bueno, también, pero los terremotos. Le digo, eso no tiene nada que ver. Los terremotos son endógenos de la Tierra y no tienen nada que ver con el calentamiento global. Pero la gente mezcla todo, ¿viste? Bueno. Entonces, lo que ocurre es eso, o sea, son fenómenos extremos que se van a dar cada vez peor, y ahora nos queda, como dice el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, como no pudimos mitigar, nos vamos a tener que adaptar a esa situación. Y hay 5 escenarios que ellos te plantean. Depende de cuándo... ¿Cómo? Es como esto que se denomina, o que se ha empezado a utilizar ahora como una nueva normalidad. Sí, exactamente. Sí, porque esta situación, digamos, suponete que ahora dicen que bueno, que para el año que viene más o menos se va a empezar a normalizar, el río va a empezar a crecer normalmente, ponele, ¿no? Pero esos 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, como están las condiciones atmosféricas, yo la vez pasada estaba charlando con gente, yo dicto justamente una materia en la maestría no de ninguno de los 3 departamentos de biología de mi facultad exacta, sino de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, que es otra carrera. Lo que antes era meteorología, ahora se llama Ciencia de la Atmósfera y los Océanos. Y me contaban, gente que pertenece al IPCC, al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, me decían que está completamente cambiado el patrón de alta presión y de baja presión, o sea, uno atrae la lluvia y el otro te la emite, ¿no? Entonces, o sea, esos vientos cargados de lluvia. Entonces ahora la lluvia va para cualquier parte distinta de lo que ocurría antes. La circulación de los océanos está cambiando también, las corrientes marinas, es un fenómeno que se percibe muy lentamente, pero está ocurriendo. Vos tenés corrientes marinas cálidas, corrientes frías y corrientes neutras.
Entonces se está ralentizando también, además el océano se está acidificando, porque con la cantidad enorme de dióxido de carbono como gas de invernadero, en el agua se convierte en ácido carbónico, entonces se está acidificando el océano, y eso también te perjudica todo el patrón. O sea, ¿por qué te menciono el océano? Porque perjudica todo el patrón del balance hídrico mundial. Entonces, el agua que nos llueve a nosotros, o que nos falta a nosotros, también es evaporación del mar, ¿entendés? Y encima siguen las quemas y convierten en terraplenes lo que antes era un humedal. Mira, hoy justo estaba mirando en las redes sociales una persona de Chascomús, de Castelli, el chico era de Chascomús, pero el video es de Castelli. Una persona que no sé si era el intendente o era alguien de manera totalmente irónica, porque el chico me dice, ¿vos cómo lo interpretás? Le digo, es una ironía. El tipo estaba en el medio de una laguna completamente seca, de estas encadenadas de la provincia de Buenos Aires, las que están, viste, unidas pues, superficialmente o subterráneamente al río Salado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No el Salado del norte, sino el Salado que atraviesa, que desemboca en San Borondón, la bahía de San Borondón. Bueno, completamente seco, y el tipo parado ahí con todos los... entonces decía, acá estamos construyendo este muelle para que la gente venga a disfrutar y a pescar con la familia, y vos veías todo seco y decís, pero este tipo que me está diciendo, y ahora que el turismo va a poder aprovechar la familia, yo lo tomé como una ironía total, me dice, sí, yo también, pero querés saber tu opinión, me dice el pibe. La verdad es que ya no sabemos qué hacer, viste, en las redes, la creatividad argentina... Es re complejo lo que se vive a nivel sequía. Yo soy de esa zona. Yo no tengo, o sea, tengo 38 años y jamás vi un proceso de sequía. Creo que mis abuelos tampoco vieron un proceso de sequía tan largo, por lo menos lo que es la zona de la bahía de San Borombón, que es particularmente mi zona de crianza. Me dijiste que era de una manera es el camino que va a la costa, ¿no? Que una de las localidades que va... Claro, la ruta 11, todo lo que es ruta 11, la ruta 36, todo lo que es General Conesa, Lavalle, Castelli, sí, yo cuando voy a Villa paso por ahí. Dolores. Sí. Claro, sí. Bueno, y volviendo un poco al tema de la crecida, por ejemplo, del último tiempo, porque también los pescadores solemos repetir falsos conceptos o falsas ideas, ¿no? Somos fáciles los pescadores, ¿no? Nos enamoramos muy rápido vemos un poquito de vida y nos enamoramos muy rápido de eso. Estos últimos, diría, 3 o 4 semanas han circulado muchísimos videos y fotos, de hecho yo también lo he visto en el río, de desoves y reproducciones, ¿no? Que empezaron a aparecer alevinos y empezó a aparecer vida en el río. ¿Nos tenemos que ilusionar un poquitito con esto o realmente si sigue el proceso de bajante, esto quizás no tenga el impacto que debería en una condición normal como para mejorar? Mira, es muy difícil de prever porque yo no tengo la bola de cristal de lo que va a ocurrir. O sea, indudablemente que siempre los peces cuando hay una mejora van a aprovechar porque están muy bien adaptados al río. Pero vos te das cuenta que, por ejemplo, si vos querés buscar, yo me acuerdo de haber visto unos manguruzúes enormes, el manguruzú desapareció prácticamente del río Paraná. No sé dónde estás vos, dónde pescan ustedes, pero sí. La gente en Rosario me decían que no aparece un manguruzú desde hace, por ahí aparece uno cada tanto, bueno. Los peces se pueden ir adaptando lentamente, lo que pasa es que acá hay que hacer realmente una reconversión drástica de tratar de recuperar, o sea, no se está pidiendo nada extraordinario, tratar de recuperar la naturaleza tal como estaba antes de todo este fenómeno desastroso de la bajante. Y por empezar, dejar de quemar y de secar humedales y de transformarlo en terraplenes. Eso desde ya, lo primero. Pero no sé lo que puede ocurrir, ¿viste? Nadie tiene la bola de cristal. Ojalá que, yo no quiero que nos gane la ecoansiedad, que es terrible, sobre todo en la gente joven. Sí. Trato no, realmente, yo creo que tiene que haber una esperanza, pero no te puedo decir ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento va a ser esto y cuánto va a tardar en aparecer esa posibilidad, pues no lo sé. Y no creo que alguien lo sepa, no sé. Sí. No podemos estimar un tiempo de recuperación. ¿Y cómo vas a estimar tampoco? algo que está completamente en deterioro permanente? Pero no no solamente en deterioro permanente por las consecuencias de los problemas ambientales per se, digamos, de la naturaleza, sino encima por la obra humana que se está haciendo, quemando, secando, terraplanando, ¿viste? Y todo eso. Entonces, ¿cómo cada vez estamos peor?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Es muy... Se nos va Hay una, achicando como el dice el caminito de la panel esperanza, por intergubernamental decirlo de de alguna cambio manera, porque climático, hay una iba. ventana de oportunidad para estas cosas. Ellos lo hablan en función del clima, pero esto es lo mismo, o sea, hay una ventana de oportunidad cada vez más chiquitita, ¿no? Ahí dice, llegué tarde, pero hablaron algo de la explotación a mansalva para la producción de harina de pescado, solo de peces de poco tamaño. Sí, bueno, no solamente en el Paraná, por ejemplo, la Fundación Vida Silvestre Argentina hizo una campaña, por ejemplo, con los peces marinos, en el caso particular de la merluza, siempre antes de Semana Santa, que la gente vaya al supermercado o al pescadero con una regla de 30 centímetros escolar, una regla escolar. Sí, Y para todo lo que que, mida menos de 30 centímetros que no lo compre, que al pescadero se le pudra, entonces los pescadores no van a pescar, no van a filetear peces tan chiquitos. Bueno, con el tema de harina de pescado, se usa sábalo básicamente, ¿no? Para eso. sí, Cada vez sí, están sí, faenando peces más chicos, es cierto. No lo dije hasta ahora, pero ya que apareció la pregunta lo comento. Pero eso no es sí, sí. privativo del Paraná, pasa con los peces marinos también. Cada vez ustedes si se fijan los filetes de merluza en las pescaderías cada vez son más chicos. Y eso porque están fileteando juveniles, cosa que es un horror, porque los grandes ya los liquidaron. Sí, es tremendo. Nosotros lo hemos denunciado incluso en el CPP de Santa Fe, la mesa esta que trata los asuntos pesqueros, de cómo se fue modificando el tamaño de la malla para agarrar cada vez más chico, porque el stock de peces de cierto tamaño empieza a cambiar, hay cada vez más chico, y la rueda de estas empresas, de estos frigoríficos, tiene que continuar por un montón de cuestiones políticas, cuestiones económicas, o sea, a mí o a la asociación en general nos resulta un horror que se exporten peces de río. Es algo por lo que nosotros luchamos y queremos tratar de frenar, por lo menos bajo las condiciones que hoy está. Es realmente increíble cómo no se para. O sea, el río tuvo un proceso de bajante de 4 años y la pesca comercial prácticamente no se limitó. O sea, hubo una limitante que fue la pandemia y después siguió todo igual. O sea, frente a Quique frente a Viale, que es de la Asociación de Abogados Ambientalistas, divino Quique, gran amigo, muy comprometido, dice, contanos sobre los sábalos contaminados con agroquímicos. Bueno, conté ya el tema de los PCBs, es más o menos lo mismo, o sea, se están usando en el Paraná muchos de los agroquímicos, no solamente los que son legales, digamos, como el glifosato, se están sí, usando sí, sí. plaguicidas que están prohibidos a nivel mundial, como el DDT, que como es barato, o sea, viene con un cartel que dice veneno, ¿no? Claro, tal Operación, cual. un órgano clorado como el DDT, que es dicloro, difeniltricloroetano, o el paratión, que es un fosforado, ¿no? Son derivados del petróleo que están prohibidos, integraron lo que se llamaba en Estados Unidos de dirty dose, en la docena sucia. Acá están entrando, porque el remanente que quedó, o sea, son plaguicidas que son, primero ascienden por las cadenas alimentarias, o sea, que los que están arriba de la cadena están fritos porque concentran todo, se acumulan en los lipocitos, o sea, en las células grasas, no se puede eliminar por orina, materia fecal. Y acá ingresan libremente plaguicidas que están prohibidos en otros lados, solo que en vez de tener el nombre, porque está prohibido, te dice veneno y aparece la Sí, calavera con las tibias cruzadas. Vos ya sabés que es un producto venenoso y es barato, para las plagas, yo les llamo biocidas, porque no es solamente un insecticida que te mata, no sé, una langosta, te mata las abejas, digamos, los polinizadores, los insectos polinizadores que evolucionaron paralelamente a las plantas con flor ¿no? en la historia evolutiva de la Tierra, etcétera. O sea que en realidad los sábalos, ¿por qué contaminan? ¿Por qué Quique me pregunta especialmente de los sábalos? Porque el sábalo es un pez, como lo dije antes, iliófago. Iliófago quiere decir comedor de barro, que anda por el fondo, traga una cantidad enorme de barro, se queda con la materia orgánica disuelta en el barro y elimina la inorgánica. Entonces hace un trabajo, como más o menos hace la lombriz de tierra en las composteras, ¿no? sí, Pero es un claro, vertebrado, o sea, uno de los pocos vertebrados que tiene esa posibilidad. Y al tragar esta enorme cantidad de cosas, le queda concentrado. Y vos sabés que esos sábalos, claro, cuando es harina de pescado, cuando se quiere exportar, no te la compra la Unión Europea y se consume en el mercado interno. Entonces nosotros nunca nos enteramos que nos contaminamos. claro, por eso Es un horror. cuando nosotros revisamos nosotros tenemos gente que ha hecho el trabajo de fijarse a dónde van las partidas de exportación de nuestros peces, ¿no?
y la mayoría queda dentro de Claro, porque Latinoamérica. Europa no te O sea, compra, no te creo que compra un nada que porcentaje muy tenga chiquito va al sudeste. un nivel, Claro, pasa cierto nivel de plaguicida y chau, perdiste a esa. No, es terrible y acá ni te enterás de las porquerías que consumís. Es más, mira, a la vez no, pasada no, me decían no, que es terrible. yo empecé a sentirle gusto a pescado al pollo. Y yo dije, estaré loca. Digo, seré yo, porque Mirá. yo soy sinestésica, ¿viste? Tengo como los sentidos más agudizados. Entonces yo dije, debo ser yo. Le decía a mis chicos, me dice, mis chicos no tienen la particularidad de la sinestesia. Y un día hicimos un pollo a la parrilla y le digo, ¿ustedes no le sienten gusto a pescado? Sí, ligeramente, me dice mi hijo mayor, que es un poco mayor que vos. Entonces, mi nuera también, y me dice, me parece que sí, qué sé yo. Bueno, empiezo a averiguar y resulta que venía de una granja donde alimentaban a los pollos con harina de pescado. Y el Claro, pescado que alimentado con- es una barbaridad, porque claro, encima, qué sí, bárbaro. Y por ahí engancho con algo que por ahí no sé si tiene que ver, pero por ahí sí. El hecho de tratar de criar peces, ¿no? De los peces de la cuenca del Paraná para alimentarse. vos decís O sea, piscicultura, lo ves como una piscicultura, opción para tratar de quitarle vos hablas de presión. piscicultura. Sí, hacer piscicultura. ¿Lo ves como un camino viable para quitarle un poco de Mira, en presión al Brasil, río en Brasil con o los no lo afecta? embalses, como no tenían dispositivo de paso de peces, no les quedó opción, hicieron eso. Lo que Sí, ocurrió sí, fue que sí, en claro. Brasil, en la época, no ahora, porque ahora no se puede, pero en otra época, empezaron las cooperativas de pescadores, se empezaron a pasar la bolilla, que por ejemplo, si traían tilapia del Nilo, les rendía por alimento balanceado Sí, más, sí, o peces del qué horror, sí, Amazonas. sí. Entonces, de pronto en el Paraná Superior, acá ocurrió que empezó a llegar, por ejemplo, el dorado no tenía predador, digamos, pez, pero de pronto aparecieron, eso me lo contaba Boneto cuando era director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, del SECOAL. Debe haber algún tipo de documento en el SECOAL de Corrientes ahora, que hay otra dirección, por supuesto Boneto falleció hace mucho, pero una vez apareció un pescador, un tano, Boneto contaba esta anécdota, y le dice, doctor, mire resulta que le decía yo, a mí no me sale el acento italiano, ¿no? Pero le decía, mire este pez, yo es lo que le dicen la corvina de río, que es acá es la Plagiosium Sí. ternetzi, creo que es la especie. Y era mucho más grande. Entonces Boneto agarró la clave de los peces que de Ringelei aramburu, la de peces de la Argentina, y se dio cuenta que era esta Plagiosium ternetzi, ¿no? Pero resulta que el pez respondía consultó a Brasil y era Plagiosium squamosissimus, o sea, el mismo género, pero otra especie, mucho más grande. Cuando a veces los brasileños dicen el más grande del mundo, tienen razón, porque los peces son más grandes en zona tropical. Bueno, y empezaron a pasar tucunarés, el Cicla ocellaris, que es un pez amazónico, y Arapay majigas. El Arapay majigas, como lo dice el nombre de la especie, es el pez de agua dulce más grande que existe, es del Sí, sí, Amazonas. Y yo me acuerdo cuando yo trabajé en el Pantanal del Mato Grosso, que tenía que hacer escala en San Pablo, cuando mi hijo, que tiene unos años más que vos, era chiquito, yo no tenía todavía los otros chicos, viajaba con él, me acuerdo que fuimos al acuario de San Pablo y a él le quedó grabado, tenía 4 o 5 años, pero se acuerda, y me dice, mamá, yo me acuerdo de ese monstruo que yo creí que era un tiburón, y era un pez de río en el acuario de San Pablo, que eran los peces de río, ¿viste? Estaba el Arapay majiga, pues estaban los peces, había un sector todo del Amazonas, como Brasil tiene, por supuesto, parte de peces amazónicos, y bueno, las escamas eran una cosa enorme, un tamaño así, una escama, ¿no? sí, Bueno, sí, es 4 metros de impresionante largo, pez. 4 metros Es de el largo sueño la de los Arapay pescadores. majigas, imagínate, y es un pez. Bueno, y esos pasaban, sobre todo el tucunaré, el Cicla ocellaris, que es terriblemente voraz. Bueno, empezó a comer juveniles de dorado. Y ahí se quejaba la gente en la Fiesta Nacional de Dorado que cada vez salían, y no estaba el problema de la bajante que hay ahora, que cada vez los dorados eran más chicos. Claro, sí, sí. ¿Por qué? ¿Y cómo pasaban estos peces? Bueno, justamente con Itaipú, a romper la barrera geográfica, vos sabés que además de las turbinas, que se hacen pelota los peces cuando pasan por las turbinas, pero además de eso, tenés los vertederos. Cuando está muy alto el nivel del embalse, abren el Sí, vertedero y bajan como un tobogán. Entonces antes esos peces no podían pasar. Y si encima en las estaciones de recría, de cultivo, ponen peces del Amazonas porque son más rentables, pero no son del río Paraná, en una creciente extraordinaria, el agua de estos tanques están siempre al costado del río, en la zona de Sirga, en el camino sí, al sí, sí, Sirga, sí. vista del río. Entonces,
cuando viene una creciente tremenda o en una tormenta, los peces saltaban al río, así como te estoy contando. Y llegaban acá, al Paraná, los tramos argentinos del Paraná. Entonces, claro, ¿cómo no se van a comer a los dorados? Se hacían un festín, dorado y lo que venga, ¿viste? Se hacían un festín. Entonces yo con el tema, si se implementa la piscicultura, hay que tener mucho cuidado que sean realmente, no ya el género, la especie autóctona, y que después se inserte en el río, digamos que una parte sirva para producir, porque ninguna empresa si no va a querer invertir, y otra parte para volver al río, como están haciendo con el yacaré. Con el yacaré se hace eso. Eso, claro, a eso también iba. ¿Es posible también a través de la piscicultura tratar de colaborar en la cría de especies para sí, pero es muy caro, o sea, son proyectos que en Brasil se pudo hacer porque le dieron a 30 años, digamos, lo que le dijeron a la gente, si ustedes invierten para poner los tanques y qué sé yo, y compran el alimento balanceado, le vamos a dar los títulos de propiedad de estos terrenos después de 30 años, entonces la gente se entusiasmó, pero acá yo no sé si realmente hay tanta, digamos, allá tenés todos los afluentes del Paraná Superior, donde ocurrió esto, el Tieté, que es el más importante que pasa por San Pablo, pero tenés el Paranaíba, el Grande, el Paranapanema, el Paranaguazú, que son un montón de ríos, hasta el Iguazú Superior, digamos, antes de las cataratas, que es brasileño. En todos esos lugares hicieron estaciones de piscicultura. En todos los lugares de embalses, en el Iguazú Superior tenés 3. Iban a ser 6, que después como se quedaban las cataratas sin agua, abortaron el proyecto de los siguientes 3 embalses. Pero tenés 3 embalses aguas arriba de las cataratas, del lado brasileño. Si te fijas el mapa, el río Iguazú nace paralelo a donde nace el río Uruguay, ¿no? Hace esto y después hace esto. El río Uruguay también, ¿no? Va primero de este a oeste y después de norte a sur. Por el relieve. Y todos los ríos del Paraná superior, digamos que es porque Boneto lo que hizo fue clasificar el Paraná en 4 tramos, que eso nos trajo problemas cuando publicábamos en inglés. Tengo una anécdota graciosísima, porque nosotros decíamos Superior Paraná, Upper Paraná, Medium Lower. Y decía, pero ¿cómo? Si tienes como 4 tramos, claro. Porque el Paraná superior era por una cuestión justamente de la barrera geográfica, de las 7 caídas o 7 quedas, o Salto de Guaira, aguas arriba. Y después tenías, desde ahí, que ahora es Itaipú, hasta donde llega el río, donde desemboca el río Paraguay, que es el principal afluente del Paraná argentino, el Alto Paraná. Y el Paraná medio llega hasta la confluencia del río Carcarañá. Y ahí es donde viste que la provincia de Entre Ríos tiene esta forma. Entonces, ahí el Paraná es el único río en el mundo, no es el único que tiene valle de inundación de un solo lado, es el único río del mundo que tiene inversión de las riberas. Si vos vas, por ejemplo, en Corrientes, vos ves, Corrientes es más alto, es una barranca, y Barranquera, que sería, porque Resistencia no está sobre la costa, sobre la ribera, no costa. Ojo que río tiene ribera, no costa, está mal dicho. Las costaneras se tendrían que llamar las ribereñas, pero bueno. Eso me sale ahí la especialización, la ecóloga de adentro. Bueno, entonces, digamos, de Corrientes a Barranqueras tenés que ir más bajo. Cuando vas de Paraná a Santa Fe, lo mismo, el mismo túnel subfluvial te das cuenta que baja cuando vas de Paraná a Santa Fe. Pero después, en el Monumento a la Bandera, en el Taco de la Bota de Santa Fe, es al revés. Después que desemboca el Carcarañá, tenés la barranca en el Monumento a la Bandera y enfrente la zona baja en Entre Ríos. Y esa inversión de las riberas, porque es por un efecto de Coriolis, de rotación de la tierra, que donde el río erosiona, después deposita el sedimento del otro lado. Claro. El único río en el mundo donde pasa eso. O sea, no es el único con valle de inundación de un solo lado, pero sí es el único que tiene inversión de las riberas. Y eso es una característica única que tenemos nosotros. Y eso... Qué sí. pedazo de río. Tremendo. Bueno, Irene... no, es un placer para mí. Lo que pasa es que nos va a sacar Instagram, debe ser una hora ya que estamos. Yo lo único que les pido, si después yo uso todas las redes sociales y estoy como Irene Weiss, pero cuando yo me suscribí a Instagram, que mis alumnos tenían Instagram y no otra cosa, porque Facebook era de vieja, según ellos, Twitter era un chusmerío y LinkedIn era muy profesional, y yo cuando quise sacar Instagram, Irene Weiss estaba ocupado. Entonces me tuve que poner Weiss Irene. Y la persona que se llama Irene Weiss, que yo no sabía que era tan común, mi nombre y mi apellido, es una chica musulmana que no habla español y no sabe nada de ecología. Y le llegan mensajes a ella todo el tiempo. O sea, yo manejo el Instagram personalmente, las otras redes tengo ayuda. Pero en Instagram, si me quieren hacer una consulta en privado, soy Weiss Irene, por favor, porque si no, pobre piba, no al revés. Mi foto de perfil es una foto en una fiesta de color bordó por las luces.
Así que no es individualizar. Bueno, para cerrar te cierro con una pregunta muy difícil. ¿Qué podemos No, hacer, lo que Irene? estás haciendo vos es fantástico, y lo que hago yo también. O sea, expandir el conocimiento lo más que uno pueda con un lenguaje llano, lo más fácil posible para que todo el mundo lo entienda, y que los funcionarios de turno por fin se pongan las pilas, que la ley Yolanda funcione en cada provincia, y que cada uno de los estamentos del Estado, digamos, de los niveles del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, actúe de acuerdo a lo que corresponde hacer. Y además, eso hasta que tengamos otro tipo de funcionarios, porque por ejemplo vos vas a Canadá o vas a los países del norte de Europa y por ejemplo, en Canadá, no sé, la ministra de Pesca, por decirte un ejemplo, es una mina que viene de una carrera parecida a la mía. O sea, cada ministro viene de una carrera, claro. Bueno, en Chile está pasando algo parecido. O sea, en Chile, fíjate que el gobierno actual de Chile tiene ministros muy específicos y ministras, ¿no? Pero acá, o si no son abogados, son economistas o gente de ciencia política, no tienen la menor idea de nada, y si no que vayan a la Facultad de Derecho. Yo estoy en tres carreras de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA. La maestría en Derecho Ambiental, la especialización en Recursos Naturales y la que se vende enlatada, que es la diplomatura de Derecho Ambiental, que grabamos las clases y se vende enlatada para todos los países de habla hispana. Que hagan esos cursos si son abogados, que no sé, que se desarmen. Bueno, yo creo que la pandemia nos trajo a los que somos, a los pescadores de a pie, por decirlo de alguna manera, nos trajo la gran ventaja de poder conocer a personas como vos, o sea, conocer a biólogos y especialistas en peces y un montón de profesionales que vinieron a romper con esta barrera que había entre la ciencia y además, los mira, comunes, pero escucha, si no lo hacemos nosotros, yo te digo, además yo estudié comunicación y eso me ayuda, claro. Porque fíjate que yo trato de no usar, bueno, salvo mencioné algunos nombres científicos de los peces porque ustedes son una asociación de pesca, pero en general no nombro a los peces en latín. Yo sé que pero lo hice porque para que sepan de qué estoy hablando, ¿no? Acá en un ámbito un poco más profesional, pero la verdad es que hay que usar un lenguaje llano, que todo el mundo entienda, porque el problema que yo veo con muchos de mis colegas es que hablan en difícil y no les gusta el periodismo, dicen que después le cambian las notas a los periodistas, bueno, porque no saben hacer algo atractivo, hacen algo enciclopédico y que aburre. Entonces hay que yo trato de ser divertida dando clases. No, sí, está. Y yo que te escuchaba en varios vivos, la verdad que es bueno, me alegro de ser útil. Cuando quieras, acá estoy. Bueno, mil gracias. Mil gracias por estar acá con nosotros acompañándonos. Gracias a todos los que estuvieron ahí. El vivo va a quedar guardado para que lo puedan seguir compartiendo y viendo. Y bueno, ya te vamos a consultar nuevamente, Irene, cuando veamos que si el río empieza a crecer lentamente, como dicen que va a crecer, bueno, hablaremos de otras cosas y aprenderemos también. Récenle a todos los santos posibles, prendan velas. Y acá estoy. Cuando quieras, Matías, ya sabes. Bueno. Un placer. Mil gracias. Un placer enorme. Un beso grande. Chao. Un placer. Chao. Chao a todos.